Buenas noches, queridos televidentes, nuevamente en sus hogares, hoy aquí con su programa Su Salud Primero, auspiciado por Holy Name Medical Center. Hoy nos honra con su presencia el doctor Félix Roques, muy conocido en la comunidad, no solamente como médico, sino como el alcalde de West New York. Pero hoy estaremos hablando no de política, pero de medicina. El doctor es reconocido en su campo de tratamiento de dolores y de tratamiento hacia esas regiones. Vamos a empezar preguntándole por un paciente, cualquier paciente, puede ser yo, 50 años, viene a su consulta por primera vez y le está preguntando a usted, doctor, yo tengo un dolor que se emana desde la espalda, de la parte lumbar, me está cogiendo el glúteo y se me baja hacia las extremidades. ¿Cómo usted llega, empieza el tratamiento? ¿Cómo comienza? Si usted es tan amable. Seguro. Bueno, lo primero es que si viene de tu oficina, yo sé que ya está el paciente ready to go. Muchas gracias. El doctor Gastel hace un examen profundo y el paciente básicamente me dice lo que tiene. Pero regularmente cuando viene un paciente aquí, lo más importante es la historia clínica. Sacarle la información al paciente, cómo pasó, qué es lo que causó el dolor que vino. Si fue trauma, un accidente o fue algo que es por degenerativo, por la edad. Después que se le hace, se enfoca en el examen físico y la historia del paciente, baja el examen físico y ahí es cuando uno se da cuenta lo que le está, la aflicción del paciente. Dolores de espalda es muy común en la comunidad, especialmente en comunidades industriales que tenemos obreros que hacen mucho peso y la columna no está hecha para eso. Y entonces sufre mucho y lo primero es problemas musculares, ligamentos en la columna baja. Y después que le hace el examen físico es cuando uno se da cuenta si tiene problemas de articulaciones lumbares o problemas de disco. En este caso, el paciente después que se le hace el examen físico se acuesta boca arriba, se le levanta la pierna, eso se llama el straight leg raising. Y uno se da cuenta que si puedes imitar el dolor cuando le levanta la pierna o en el caso que lo tienes parado y le hace la flexión, extensión de la lumbar, si el dolor sale es que tiene problemas de articulación. Es cuando lo primero que se hace en este caso se le da el diagnóstico, al paciente se le puede enviar a terapia. La mayoría de mis pacientes ya han tenido medicinas, han hecho terapia, entonces se usa otro método de más como intervencional. Pero antes de hacer eso, por supuesto, ya el paciente ya ha venido a la oficina con exámenes diagnósticos como resonancia magnética o rayos X que se han hecho y uno ya tiene una idea. La especialidad mía no es seguro todo porque es como digo yo, es como ser un chef. No un cocinero, un chef. Hay que coger la información de todo lo que el paciente te dice, todos los exámenes diagnósticos que se ha hecho, y es cuando uno hace una conclusión o un diagnóstico. ¿Cómo usted empezaría primero? Por ejemplo, ya vamos a suponer que ya yo soy el paciente, he estado en analgésico, he estado en relajantes musculares, antiinflamatorios, medicinas para el dolor, cualquiera de ellas, el Percocet, el Vicodin, cualquiera de ellas. Y el dolor consiste y es más bien cuando me siento y me paro, empiezo a caminar, ciertas formas cuando me acuesto, etcétera, etcétera. Ya sabemos que la resonancia magnética está hecha, los exámenes radiográficos están hechos, usted hizo un examen ya minucioso, clínico. ¿Y cuál es el próximo paso que usted daría? El próximo paso para mí es hacerle un bloqueo especial, vamos a decir en el caso que estás hablando ahora, ese paciente cuando se para de la silla le da el dolor, el lumbago que llamamos nosotros, o cuando está durmiendo y se levanta de la cama le duele, o cuando está limpiando, cocinando o brushing the teeth, limpiándose los dientes, que se echa hacia adelante una flexión, le da el dolor lumbago. Entonces ya uno lo que hace es que averigua lo que es el problema y en ese caso, te voy a dar el ejemplo, mayoría de las veces la resonancia magnética te dice el problema, pero en el caso puede ser que sea una de estas articulaciones que se llaman las facetas. Tenemos facetas del lado derecho o tenemos facetas del lado izquierdo. Entonces si tú le dices al paciente, mira, échate hacia adelante, flexiona,
ya usted ve que la cápsula dentro de la faceta se abre y hay un nerviecito que manda la señal a la columna y al cerebro que dice hay un problema. Mayoría de estos pacientes lo que tienen es una artritis en la misma faceta o compresión del nervio adentro de la faceta, y cuando le haces ese examen diagnóstico al paciente en la oficina, ya tengo el diagnóstico y lo próximo es un bloqueo. Entonces lo que se hace es que se le pone un poquito de anestésico con un antiinflamatorio a cada de las articulaciones o la periférica de la articulación donde está el nervio, y si el paciente cuando sale de la camilla te dice, doctor, ya el dolor se me eliminó, ya usted sabe que el problema es el nervio que está irritado, y lo que se hace es se bloqueó ese nervio, y si le vuelve el dolor, entonces le podemos hacer la famosa radiofrecuencia, que le podemos quemar el nervio y el dolor se le va permanente al paciente. Muchos pacientes tienen miedo a darse estas inyecciones, las cuales no estamos hablando de un epidural, sino bloqueos facéticos en estos momentos, Sí. que usted va a explicar después la diferencia. Exacto. Pero tienen miedo porque dicen, me ponen cortisona, me pongo gordo. ¿Qué le diría usted a estos pacientes? Yo le voy a decir al paciente que esto es algo tan... los miligramos del antiinflamatorio que se usa es tan mínimo que en verdad es localizado, y nada más que se va a hacer una vez. No tiene que constantemente siguiéndose inyectando, y las personas que sí se ponen gordos son esas personas que están el resto de su vida tomando esteroides por algún tipo de enfermedad, y eso sí le causa problemas de engordar, obesidad, sí. Diabetes, etcétera. Exacto, cierto. Yendo hacia atrás, hacia las facetas y hacia el nervio que está pinchado, podemos decir, a través. El ligamento amarillo en español, o ligamento flavium Sí. en inglés, ¿qué tipo de juego entra en este diagnóstico también? Bueno, también puede ser que sea una alteración del ligamento por algún tipo de trauma. El ligamento hay veces que se irrita también y puede causar los dolores más de espalda, pero normalmente, como se dice, se hace un bloqueo facetario, y si se le quita sabemos que ese es el dolor. Si no, lo que en el caso ese se le puede hacer otro bloqueo, que es la famosa epidural, y eso es más usado para problemas de discogénicos o problemas de lo que le llaman en términos de nervio comprimido una radiculopatía, y en ese caso lo que se hace es que se le tira o se aplica una inyección a nivel en el espacio epidural, y se inyecta el antiinflamatorio, y la diferencia de esto es como matar un pajarito, como digo yo, como un shotgun. Se le tira una dosis alta de antiinflamatorio, eso se riega a nivel en el espacio epidural, y eso causa un efecto antiinflamatorio, reduce la inflamación y se le alivia los síntomas. Eso es otra forma de quitar los dolores, como dice, radiculares o dolores de las piernas, y eso se hace también, normalmente se hace uno y se espera 2 semanas y se hace el próximo. Yo siempre le digo a los pacientes que con 2 inyecciones, si no te alivio el dolor, tenemos que hacer otra cosa, y también podemos hacer otro tipo de diagnóstico o enviarlo a un neurólogo que le haga los exámenes de los nervios, a ver qué nervio es que está afectado. Bueno, hemos llegado a la conclusión del primer segmento. Tomaremos un corto segmento para volver con ustedes en unos momentos. Hola, Byron. ¿Has escuchado hablar sobre la hepatitis B? Claro, Byron. La hepatitis B es una enfermedad causada por un virus que ingresa a nuestro cuerpo y ataca al hígado, haciendo que se inflame y deje de funcionar correctamente. Sí, pues, se puede contagiar teniendo contacto directo con la sangre o las relaciones sexuales con personas enfermas. El virus de la hepatitis B puede causar cirrosis y cáncer al hígado, lo que te puede llevar a la muerte. Pero ahora la hepatitis B puede prevenirse. Si recibes las 3 dosis de vacuna contra la hepatitis B, quedas protegido para toda la vida. Si tienes entre 2 y 19 años, acude a cualquier establecimiento de salud. Esta es tu única oportunidad de protegerte. Para levantar una carga, párese frente al objeto con los pies separados, manteniendo un apoyo amplio. Segundo, agáchese flexionando las rodillas, manteniéndolas separadas y la espalda recta.
Tercero, agarre firmemente el objeto utilizando las palmas de las manos. Aspire levemente y mantenga la respiración. Cuarto, acerque el objeto a su cuerpo lo más que pueda, haciendo la mayor fuerza con las piernas. Gracias, queridos televidentes, por dejarnos penetrar a sus hogares otra vez con el programa Su Salud Primero, auspiciado por Holy Name Medical Center. Seguimos hablando con el ilustre doctor Roque. Ahora seguiremos hablando sobre el epidural. Nos quedamos hablando sobre el epidural y una de las cuestiones que muchas personas vienen a la oficina, ¿por qué me tienen que llevar a un hospital? Si me puede pasar algo, la infección. ¿Puede usted abordar un poco más ese tema? Sí, la idea es que siempre hay que estar con mucho cuidado. Yo también soy anestesiólogo. Quiere decir que no se puede tomar un procedimiento como si va a ser algo fácil y siempre hay que preocuparse que puede haber complicaciones, ¿ok? La razón entonces se hace en un centro de cirugía, lo cual va a estar un anestesiólogo y acuérdate que son técnicas que tienen un poco de dolor. No te voy a decir que el que se deje inyectar y diga que no le duele, no creo que está bien de la cabeza, porque yo le tengo miedo a las inyecciones personalmente. Pero se lleva a un centro de cirugía, el anestesiólogo le da un poquito de sedación y siempre te está monitoreando el oxígeno de la sangre, se está monitoreando la presión. Y yo personalmente no duermo al paciente, nada más que lo cedo suficiente para que el paciente no se sienta que no esté tan nervioso. Y eso es lo que se hace y el paciente mayoría de las veces va a estar despierto y lo cual yo le explico todo lo que estoy haciendo, así el paciente se siente más cómodo. Los chances son que siempre hay que decirle al paciente que siempre hay complicación de traumatizar un nervio, lo cual en mi carrera nunca he visto, pero hay que explicarle eso al paciente y siempre se le explica que hay chances de que tenga infección, lo cual tampoco he visto porque siempre se hace de una forma correcta. Los chances hay que decirle también que puede ser que tenga un dolor de cabeza y pasa una vez en cuando también, si hace una punción en la dura y se escapa el líquido cefalorraquídeo, puede que pase, pero de nuevo, yo no tomo ninguno de estos procedimientos leves. Siempre le digo a los pacientes que siempre hay que tratar las medicinas, hay que tratar la terapia y cuando ya eso no le quita el dolor, entonces hay que ir un poquito más invasivo. Y hay muchos diferentes tipos de bloqueos que uno le puede hacer al paciente y es como una pirámide. Uno empieza con lo más fácil y después va subiendo a lo más difícil. Y para lo último es tratar de ir directamente a arreglarle el disco o corregirle la flexión que tiene el nervio. Y en esos casos hay que hacer algo más invasivo, pero se empieza con lo más básico primero. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a un paciente de 75 años que ha tenido operación de coronarias, etcétera, y está aprensivo de este procedimiento? Usted le diría, vaya al cardiólogo, explíquele al cardiólogo, etcétera, etcétera, para que se sienta más confortable, para que coja también lo que nosotros llamamos un visto bueno del cardiólogo sobre esta condición. Es muy importante porque ya esa persona mayor está tomando medicinas que también pueden afectar a la persona. Si yo le aplico la inyección, puede ser que sangren un poquito y en esos casos puede ser muy peligroso para el paciente. Y por eso que la historia clínica es muy importante. A esos pacientes hay que preguntarle qué clase de medicina, qué clase de cirugía has tenido previamente, si eres alérgico a algún tipo de medicina. Y hay personas que sí son alérgicas y hay que tener cuidado al yodo especialmente. Le inyectas yodo y puede que causen un problema. Lo más importante, siempre le digo, es la educación del paciente y la información que el paciente le puede dar al médico. Llegando a ese punto, hay también, sabemos como anestesiólogo, que es usted también, que debemos también parar esas medicinas que se llaman naturales. Exacto, muy importante, muy importante. Y hay medicinas naturales que también causan que el paciente sangre extra. Y muchas veces los médicos se les olvida preguntar las medicinas naturales. Así que sí, hay que saber todo y hay veces que el paciente te dice, no, yo estaba tomando ajo, por supuesto, o ginkgo biloba, o cualquiera de esas medicinas que se dicen over the counter, y ahí cuando uno se mete en problemas. Así que la historia es muy importante, hay que hacerle una historia muy precisa al paciente
antes de ofrecerle cualquier tipo de procedimiento? Después, sabemos que antes del procedimiento se debe parar la aspirina, el Plavix, el Effien, Pradax, etcétera, de acuerdo a las indicaciones del cardiólogo, del médico. Ya eso no va en usted por cuenta de las diferentes razones. Puede ser que el paciente tenga fibrilación auricular, etcétera, etcétera. Hay que poner el Levanox antes, que son unas inyecciones para prevenir que tenga coágulos y que tenga stroke. Seguiremos brevemente con ustedes. Vamos a tomar un pequeño segmento de descanso y manténganse en sintonía. La salud está en tus manos. ¿Que cómo cuidarte? Aliméntate bien, desayuna, es la fuente de energía para comenzar el día. Ejercítate, pasea o camina, protege a tu corazón. Controla el estrés, date tu tiempo, comparte con tu familia y amigos. ¿Que cómo cuidarte? Come ricas frutas y vegetales. Hidrata tu cuerpo. Haz deportes, salta, patina o baila. Derrota las adicciones. No te lastimes. Sé grande. Sé valiente. Gracias, queridos televidentes, por dejarnos penetrar nuevamente en sus hogares. Estamos aquí con su segmento de Su Salud Primero, auspiciado por el Holy Name Medical Center. Seguimos conversando con el ilustre doctor Félix Roque, anestesiólogo y el médico del dolor, Pain Management. Doctor Roque, ¿nos puede explicar usted los discos? Hay diferentes discos. Por ejemplo, hay cuando viene la resonancia magnética, nos dicen bulging. El bulging es un poco salido. Hay otro que dice disco herniado centralmente, otro dice lateral, otro dice puesto por estenosis, que es la estrechez del nervio que pasa por el foramen. ¿Nos puede ilustrar usted para los televidentes cuáles son los diferentes tipos? Bueno, vamos a empezar a darle una analogía, una explicación de lo que es un disco. El disco yo lo comparo como un donut de gelatina, que usted se lo come y adentro tiene el núcleo pulposo, que es la gelatina del disco, y afuera del disco tiene una fibra que se llama, la fibra lo que hace es que mantiene la gelatina esa adentro y no deja que se escape. ¿Qué pasa? Hay veces por caídas o accidentes de carro o cualquier tipo de trauma, esas fibras que protegen al disco se rompen y entonces parte de la gelatina se empieza a escapar, o lo que hace que parte de esa gelatina empuja sobre la fibra y causa lo que se llama el bulging disc. Depende del tamaño de ese bulging o esa, ¿cómo diría la palabra? Eventración. Eventración, en español está mejor que el mío. De esa forma, si es muy grande se llama una hernia. Las hernias básicamente tienen efectos. Uno de los efectos que hacen, depende si tocan al nervio, causan compresión de nervio, pero también el efecto también es un efecto, como se llama, de cáustico. Quiere decir que las enzimas o la sustancia que está dentro del núcleo causan irritación, no solamente al nervio grande, sino a los nervios que rodean la periférica de ese disco, y eso también causa espasmos musculares o causa lo que de nuevo hablé anteriormente, la famosa radiculopatía. Le voy a demostrar ahora uno de los discos los más causantes de dolor de radiculopatía, que en este caso es el último, que es el lumbar número 5 y el lumbar número 4. Y aquí, como ven, no sé si me están enfocando la cámara, tenemos un disco que es el lumbar número 3, pero si usted ve que este disco está más a la derecha y actualmente cerca del nervio central, tocando ya el nervio. ¿Qué pasa? Que cada nervio corresponde a diferentes dermatomas o áreas que da inervación de la extremidad. En este caso es el número 3 y le causa sensación y motor a la parte anterior de la pierna. Entonces el paciente viene a la oficina quejándose: doctor Roque, yo lo que me siento es como un dolor en la lumbar, la espalda baja, y ese dolor me coge al glúteo
y me baja en la pierna. En este caso el paciente se siente a la parte de la rodilla anterior y se siente como un dolor que es como presión. Hay veces que el paciente dice como una electricidad o un calambre. Muchos de los discos, como dije anteriormente, ocurren más en el 4 y en el 5. El disco número 4 da en la parte de adentro de la pierna, el 5 en la parte lateral de la pierna, y eso es como uno hace el diagnóstico. Como le dije anteriormente, le pregunta al paciente, ¿qué parte de la pierna sientes el dolor? Y el paciente dice, bueno doctor, a mí lo que me da una intumición o un calambre en la parte de la pierna derecha lateral. Ya yo tengo en la mente mía que viene o del disco número 4 o del disco número 5. Entonces la resonancia magnética me ayuda mucho, y también en estos casos se envía al paciente a hacerse un examen de neurológico y le hacen los exámenes del nervio, y ahí también confirman el diagnóstico que yo le doy de radiculopatía o de nervio comprimido. Y en esos casos el paciente, depende del tamaño del disco, uno tiene la solución. Una de las soluciones, como dije anterior, se empieza a hacer terapia, los antiinflamatorios. En estos casos también se puede hacer un bloqueo, una inyección directamente donde está la forámina o donde sale el nervio, y se hace un bloqueo bien con una agujita, se pone un poquito de anestésico y antiinflamatorio en el sitio, y si el paciente te dice, mira, ahora ya no me duele, lo que siento con un poquito de intumición después del bloqueo, ya yo sé que ese es el nervio que está haciendo la fricción, y lo que puedo hacer en un futuro, tratar de ir directamente a ese disco y reducir el tamaño del disco. Y hay varios procedimientos que uno puede hacer, y de nuevo son procedimientos invasivos, no procedimientos que yo considero que debe hacerse a todo el mundo, pero son procedimientos que uno le puede hacer al paciente y le ayuda con el dolor. Mayoría de las veces cuando le hace el bloqueo foraminal, o lo que le llamamos el bloqueo seleccionado, el paciente se le va el dolor y puede hacer sus actividades normales. A esos pacientes que no se mejoran, entonces hay que hacerle otros exámenes que pueden decirme a mí dónde que está el disco roto y la severidad del disco. Y esos son lo que le llamamos el discograma. Y en ese caso se lleva al paciente a la sala de cirugía, se le coloca una agujita adentro del disco, se le inyecta un contraste y se le vuelve a hacer el MRI, resonancia magnética, y es donde yo puedo ver exactamente dónde está roto, el tamaño de la hernia que tiene, y entonces ya yo sé exactamente y puedo después entrar adentro de ese disco y sacar el pedacito que tiene comprimido y quitarle el dolor al paciente. Pero no, es algo bien complicado y es algo que sería como el último recurso que yo le diera al paciente. Estamos hablando de una kyphoplastia. Sí, de kyphoplastia, o le podemos hacer, hay uno nuevo que es con láser, que podemos entrar con un endoscopio, con un laparoscopio, y se entra en el disco y con las pinzas se saca el pedacito de disco. Y eso normalmente lo hago con un neurocirujano, porque más experiencia, por si acaso no funciona, teniendo el neurocirujano podemos abrir entonces y resolver el problema. ¿Cuál es el periodo de recuperación para el procedimiento sin haber una neurocirugía? Normalmente, si es un bloqueo normal, ya al segundo día el paciente ya te está diciendo que está mucho mejor. Normalmente le decimos al paciente que espere por lo menos 2 semanas. Y en esas 2 semanas el paciente ya te dice si se ha mejorado o no se ha mejorado. Pero yo le digo al paciente que vuelva la próxima semana y le vuelvo a hacer el examen y le preguntamos al paciente, a ver, ¿cómo te sientes hoy? Dame la escala de dolor del 0 al 10, ¿qué número es el dolor hoy? Y la razón que hacemos eso, porque hay veces que el paciente te dice, doctor, yo no tenía ese dolor. O doctor, ahora me duele, como tenía un paciente, ahora no es el dolor ese, ahora me duele el cuello. Entonces la documentación es muy importante. Y eso es lo bonito de la especialidad mía.
Yendo hacia atrás, hacia lo que usted estaba diciendo del dolor y los diferentes segmentos L3, L4, L4, L5, corrígeme si estoy diciendo algo mal dicho porque esta no es mi especialidad, pero yo le comparo a los pacientes como el nervio como un grueso de filamentos, los cuales cada uno tiene una función diferente, táctil, sensorial, calor, frío, ardor, dolor, y yo pienso también que a través que el nervio sale de donde está pinchando ese disco, ese nervio, tiene diferentes modalidades. Exacto. Por ejemplo, no solamente se acompaña con dolor, se puede acompañar, como le explico a veces, como si fuera una plancha caliente que te está eso. Y a veces las personas vienen diciendo que tengo como una plancha caliente, un adormecimiento, y no piensan que es un disco per se, porque todavía no tienen un dolor constante. ¿Cómo usted haría para estos pacientes? ¿Empezaría terapia? ¿Sería más agresivo? Sí, es muy importante lo que acaba de decir. Según la descripción del dolor es que uno se da cuenta de lo que tiene. Si el paciente te dice lo que yo siento es una quemazón, hay otros diagnósticos de otras enfermedades que uno puede pensar que tiene. Y hay medicinas que son específicas para esa clase de dolores. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos al doctor Roque por su presencia y por su intelecto en su campo que nos ha llevado a nosotros y a ustedes los televidentes. Los esperaremos en nuestro próximo programa, Su Salud Primero. Yo, el moderador Gilberto Gastel, su humilde servidor, les agradezco que hayan sintonizado con nosotros y los esperaremos la próxima vez. El anterior programa fue traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de Holy Name Medical Center. Recuerde que nos puede seguir sintonizando a través de su canal comunitario de Cablevisión y Comcast.